Bueno, pues la verdad que la semana fue muy buena desde el primer día y el ambiente que se está generando dentro del equipo es muy bueno porque bueno, la dinámica que tenían a nivel colectivo de grupo era un ambiente muy bueno y la continuidad que estamos dando en ese sentido. La gente está enchufada, tiene ganas del partido del domingo, tiene ganas de ver a su gente, de hacer equipo y hacer piña y vamos a intentar ir a por los 3 puntos y llevar un planteamiento de partido en el que podamos ser nosotros mismos y podamos sacar el partido hacia adelante. Bueno, vamos, las condiciones del partido, sobre todo por el rival contra el que vamos a jugar, sus características, las nuestras, el campo, pues bueno, nos han ido marcando ciertos matices a la hora de atacar y a la hora de defender, en la organización general del equipo, de lo que pretendemos, y bueno, pues yo creo que son matices muy concretos, muy claros, que el grupo sabe y que yo creo que se van a asimilar bien y que vamos a poder ponerlos en práctica. A ver, no es solo la Cruz el que tiene las características, o el Ceares, mejor dicho, en esta categoría. Hay muchos clubes que tienen campos parecidos. El equipo tiene la experiencia de haber jugado en Ceares o en campos de similares características. Creo que nos puede condicionar en ciertas situaciones, sobre todo de continuidad del juego, va a haber muchas interrupciones por faltas, hay mucho duelo, entonces bueno, en ese aspecto sí que se va a ver otro tipo de juego que va a condicionar y que lógicamente pues tanto nosotros como ellos lo tenemos claro e incluso la afición que vaya a ir a ver al partido, ¿no? Sabe más o menos el contexto que se puede esperar de partido, pero bueno, ya te digo, no lo vemos como algo que nos vaya a limitar, sino como una oportunidad y como un desafío. Pues sí, la verdad que me espero un ambiente muy bonito de fútbol asturiano. La Cruz pues lleva mucha gente del barrio y de Gijón a ver el partido y la afición del Unión, pues bueno, habitualmente ya se suele desplazar gente fuera de la comunidad. En Gijón espero que vaya a haber mucha gente del Langreo, que nos vayan a apoyar, que lógicamente vean a un equipo con carácter, con ambición y que pretendemos ir a por los 3 puntos y bueno, vamos a pelearlo sabiendo que vamos a tener enfrente un rival pues digno de la categoría y que está planteando las situaciones muy complicadas a todo el mundo, pero como cualquier otro partido y que sabiendo que nosotros tenemos nuestras virtudes y que tenemos que aprovecharlas. Bueno, pues a ver, los he visto bastantes partidos en directo y es un equipo que dentro de las características del campo muchas veces intenta ser combinativo, iniciar el juego, te divide mucho porque te inicia un juego en corto y de repente te desplaza a Madeira. Entonces, bueno, tienen varios registros que suelen utilizar bien, que por diferentes detalles se les puedan ir algunas veces los partidos, pero bueno, creo que han hecho una temporada muy buena el año anterior y han conseguido este objetivo y este año lo están haciendo bien. Y nosotros vamos con esa ilusión de competir el partido e intentar sacarlo. Sí, a ver, creo que podemos llegar con garantías de que lo que hemos trabajado vaya a salir, sin volvernos locos, ¿vale? Lo emocional va a estar muy presente, porque va a estar muy presente tanto para nosotros como para los rivales, por eso es muy importante que nosotros sepamos gestionar muy bien esas emociones y la gente de fuera también, porque igual que vamos a estar nosotros, va a haber otros tantos equipos en las mismas circunstancias. Y hasta el último minuto, el partido va a haber muchos partidos dentro de él. Entonces, si conseguimos el primer día generar esa comunión entre equipo, afición, dinámica de juego, sensaciones, nos puede aportar mucho y sobre todo que mentalmente seamos fuertes todos, que en el momento que veamos que el equipo tiene ese punto de tal. Yo desde que soy pequeño, cada vez que venía aquí a Ganzábal, era muy difícil ganar al Langreo. ¿Y por qué? Porque tiraba la gente. Entonces es lo que espero que vaya a ocurrir el domingo. A ver, es la eterna pregunta del fútbol, ¿no? ¿Dónde empieza uno y dónde acaba el otro? Tenemos que ser seguros, eso lo tenemos que tener claro, y tenemos que tener recursos para saber atacar y, lógicamente, no conceder nada que regalemos. Eso está clarísimo y la gente lo tiene claro, que sabe que cualquier regalo que podamos hacer puede ser penalizado y nos puede costar mucho. Entonces, a partir de ahí, el equipo va a tener identidad y vamos a intentar dar esa seña de identidad.